Gracias por recibirnos en su casa. Nosotros somos entonces de Radio Rendija. Mi nombre es Romeo y hoy voy a estar haciéndole aquí una pequeña entrevista sobre su candidatura a la presidencia. Déjeme empezar preguntándole, ¿su casa siempre es así en este boleo o es porque hay alguna noticia que pasó en los últimos días sobre la consulta del pacto histórico que los tiene así tan acelerados? Pues la verdad es que esta es una campaña que estamos haciendo sin pautas, sin sedes. Hay campañas que tienen sedes en todo el país, nosotros no tenemos ni sede en Bogotá. Es una campaña que estamos haciendo sin esos estrategas extranjeros que cobran millones de dólares, no tenemos ese tipo de contrataciones. Toda la gente que tú ves aquí es voluntarios y nada, nos tomamos en mi casa y pues ahora es que estamos a 15 días de elecciones, entonces eso es como el evento extraordinario. Entonces estamos grabando videos, escribiendo guiones, mirando análisis de data, información en general en qué está pasando. A 15 días de elecciones, con una noticia que llegó recientemente, que es la del Tribunal Superior de Bogotá. ¿Cómo recibió usted esta noticia sobre la tumbada de la medida provisional que permitía su inscripción como candidato? Y en últimas, de la consulta en general. ¿Va a haber consulta o no va a haber consulta el 26? Lo primero que hay que decir es sí va a haber consulta el próximo 26, pero como tú dices, uno recibe esa noticia al principio como, otra vez nos tumban la consulta. Hay un interés de la derecha y del establecimiento enroscado por que no haya unidad. Yo quiero preguntarle una cosa a usted, porque dice que esto se debe a la derecha, no es un fallo judicial de un tribunal independiente de la rama judicial. Lo que pasa es que el fallo lo que dice es que no se va a meter en una decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral, dominado mayoritariamente por grupos políticos tradicionales. Yo tengo que decir que nuestra batalla, y tiene razón en eso, no ha sido solo contra la derecha extrema, también contra el miedo de la izquierda. Ahí había algunos compañeros que no querían ir a consulta y eso se ve reflejado en que el fallo del Consejo Nacional Electoral es unánime, en el que prácticamente habían dejado al pacto histórico sin la posibilidad de presentarse a esta consulta, que para nosotros es muy importante, porque nosotros estamos luchando por la unidad. Al final quedamos los compañeros que sí queremos la unidad. Eso es Carolina Corcho, Iván Cepeda y yo. Ya que menciona ese tema, ¿no quiere contarnos un poco cómo se tomó esa decisión de que solamente fueran ustedes tres quienes iban a consulta? Yo creo que para los oyentes de Radio Rendija esta es una pregunta que se han hecho muchísimo. Yo creo que es importante responderla porque en el fondo habían dos grupos de personas que no querían la consulta. Ya dijimos uno que sí, Iván Cepeda, Carolina Corcho y yo. Pero María José Pizarro, Susana Muhammad, Gustavo Bolívar no querían la consulta. Ellos no querían la consulta por dos motivos diferentes. Entonces, algunos porque habían sido excluidos. Ese es el caso, por ejemplo, de María José Pizarro. Ella fue excluida, ¿por quién? Por el mismo Consejo Nacional Electoral, que evitó que progresistas pudieran entrar a tiempo. Hoy precisamente, ayer precisamente ya les permitieron entrar, pero ¿ya para qué? Pues ya se acabaron los tiempos de inscripción. Eso es lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral. Es decir, claro que sí se pueden inscribir, pero todavía no. Por ejemplo, en relación al pacto histórico, querían que el pacto histórico existiera, pero después del 9 de noviembre. Sí, el 9 de noviembre ya pasó la consulta. Claro. Era una estrategia muy dirigida a que no hubiera consulta. Eso además no se había hecho con otros movimientos en el pasado. También hubo ahí rupturas internas, ¿no? Porque había otros candidatos que decían que iban a consulta, pero no iban a consulta con usted. Sí, y había otro grupo que lo que decía era que, primero, que pidieron que me sacaran de la consulta. Sí, escuchamos. Porque estábamos creciendo. Y yo puedo demostrar que es por eso. Fácil demostrarlo. Hace 4 meses, cuando yo entro a la consulta, cuando yo digo, bueno, voy a participar en la consulta, estaba perdiendo por 30 puntos. Y esos mismos que ahora se oponían a que yo estuviera, me habían dicho que bienvenido. E incluso habían dicho en medios de comunicación, y si él gana, nosotros lo apoyamos. ¿Cuándo cambian? Cuando empezamos a crecer. El miedo a la democracia. Yo me metí perdiendo por 30 puntos al principio. Yo no tengo miedo a la democracia. Para mí la democracia es una orden. Los ciudadanos dan órdenes. Y yo no lo entiendo ni siquiera como una derrota si no gano o un triunfo si gano. No, es como una responsabilidad si gano y una orden si pierdo. Pero vemos acá un equipo que le está apuntando a ganar, ¿no? No, aquí hay un boleo diario que se ve. Nosotros somos competitivos, es decir, nos gusta ganar elecciones. Mucha gente incluso va a votar por nosotros porque sabe que no solo tenemos unas convicciones fuertes, sino que saben que ya le ganamos al uribismo. Para ganar una elección se necesita mucha disciplina, trabajo barrial, popular,
estrategia, organizar equipos de alta competencia, manejar el estrés. Y en eso yo creo que hay dos personas que ya demostraron que son capaces de ganarle al uribismo. Y eso es el presidente Petro y nosotros. Somos los dos actores que le hemos ganado al uribismo y por eso nosotros nos consideramos la mejor opción para estas elecciones, porque lo que no podemos, eso sí, es simplemente ir a perder, porque perder es que pasen un montón de cosas. Mire lo que pasó ayer en Medellín. Pero permítame que le interrumpa ahí una cosa antes de que entremos en materia, que es el tema de política carcelaria, porque el tema político, pues yo creo que también hay que aclarárselo a nuestros oyentes. Usted dice que le ganaron al uribismo y eso es cierto. Usted ganó una alcaldía de Medellín sin precedentes en una región en donde históricamente había ganado esta fuerza política, pero después volvió a ganar Federico Gutiérrez con una votación arrasadora y de alguna forma la ciudad quedó entregada otra vez a esta fuerza política. ¿Usted cómo lee este panorama? Sí, el cambio se da a veces por zigzags. Como el efecto péndulo, dice usted. Y por zigzags, como si vamos creciendo, pero a veces ellos también recobran fuerzas, ¿no? Ellos tuvieron que tomar una decisión muy difícil para ellos y es que tuvieron que bajar un candidato presidencial que sin duda hoy estaría marcando en los primeros lugares en las encuestas. Para podernos derrotar a nosotros, tuvieron que traer un candidato presidencial que se había gastado 100.000 millones de pesos en campaña, bajarlo para competir contra un candidato que hizo una campaña maravillosa, pero que pues, obviamente contra un candidato presidencial iba a ser muy complicado, que ya había sido además alcalde de la ciudad. Cuando yo me elijo alcalde, me elijo en un escenario donde, también hay que decirlo, me enfrenté al uribismo junto al fajardismo, a los poderes económicos. Yo venía de votar por Petro, progresista eligiéndose en una alcaldía en Medellín, que es donde está la mayor concentración de poderes económicos asociados al uribismo. Sí. No por nada, allá en Medellín es donde más falsos positivos hemos tenido, donde más asesinatos de la OP ocurrieron, donde, es decir, donde todas las violencias se expresaron de forma más clara y más fuerte. Mataron a Héctor Abad Gómez, a Jesús María Valle. Hace nada un tribunal ordenó investigar al presidente Uribe. Bueno, yo me enfrenté al presidente Uribe y no solo en el periodo de elección, porque hay mucha gente que se elige y luego se vuelven manguitos, Claro. que se tuercen. No, a mí me tuvieron a prueba 4 años, donde en esos 4 años me dijeron siempre, tiene una alternativa, ríndase, no ponga la denuncia de Hidroituango, aléjese de Petro y nosotros le perdonamos. Desmárquese y nosotros le perdonamos la vida, le perdonamos su libertad, le garantizamos su libertad y hasta le hacemos campaña si quiere. Pues bueno, para quienes se conectan a esta hora, estamos con Daniel Quintero en Radio Rendija y vamos a entrar ahora sí en materia con el tema de política carcelaria. Hay un apellido que en Latinoamérica se ha vuelto una marca y es famoso, que es el apellido Bukele, ¿no? Y esto se ha vuelto un fenómeno en Latinoamérica y en el continente, el tema de las megacárceles y el tema del encierro de las juventudes que pueden ser percibidas como potencialmente peligrosas o como criminales. Yo quiero con esto preguntarle, cuando usted asuma la presidencia, si es que es elegido presidente, ¿cómo va a asumir el tema de la política carcelaria en Colombia, en donde presentamos unas tasas de hacinamiento muy grandes y en donde también vemos que la pobreza es criminalizada y que las personas son empobrecidas por el Estado y que cuando uno entra a una cárcel de este país se encuentra personas pobres que no tuvieron acceso a oportunidades? ¿Cómo va a manejar Daniel Quintero cuando sea presidente el tema de la política carcelaria? Sí, lamentablemente en Colombia, cuando llevamos a un joven a la cárcel, nadie termina ganando. Todo el mundo lo ha perdido todo. Porque las cárceles se vuelven además en escuelas del crimen, con un hacinamiento tremendo, con incluso también maltrato psicológico a los funcionarios o a los empleados que trabajan allí. Las cárceles, también hay que decirlo de forma clara, hoy son call centers desde donde se lanzan miles y millones de estafas. Mire que entrevistamos a su contrincante Roy Barreras y nos dijo exactamente esa frase. Es el tema del yo en mi crimen alcaldía, organizado que opera desde la cárcel. Yo tengo una ventaja sobre la mayoría de los competidores en esta elección, es que goberné. Entonces se puede ver qué hice. Lo bueno, lo malo, los errores, los aciertos y de algunos aprendizajes, pero otras cosas que uno dice, oiga, sí. Por ejemplo, yo dejé en construcción la cárcel de Sindicados, que además con una inversión
altísima, porque hay un hacinamiento sin duda en la ciudad, pero lo que no sabe la gente es que mi apuesta más grande fue en algo que yo llamé la carrera por los niños, que realmente es una carrera por niños y jóvenes. Cuando yo llegué a Medellín había, y hoy todavía la hay porque no han querido cambiar esa filosofía de lucha contra los fenómenos delictivos en las ciudades, había una línea y era que había que perseguir el microtráfico. ¿Y por qué había que perseguir el microtráfico? Porque decían ellos, me refiero a la policía, a la fiscalía, etcétera, etcétera, que mientras existieran rentas ilegales, habría entonces una pirámide sostenida sobre esas rentas que terminaba en unos jefes muy fuertes, muy potentes, que terminaban enfrentando el Estado, y que no bastaba, y en eso tienen razón, capturar al cabecilla si se mantenían las rentas. Yo cuestioné ese modelo. ¿Cómo va a cuestionar ese modelo? A la policía, etcétera, etcétera. Yo dije, no, el problema no son las rentas ilegales. El problema es que hay, debajo de ese modelo hay varias capas que no estamos viendo. La primera es el control territorial. Entonces, si hay control territorial, o más bien el control territorial es el que permite las rentas ilegales. En los las barrios, pugnas por ese control territorial es lo que genera la violencia en estos lugares. Entonces, el problema es de control territorial, pero yo dije, tampoco, falta algo todavía. Es que el problema es el miedo, el poder del miedo. Entonces, ahí me fui metiendo en algo que no se había discutido en Colombia. Y es cómo nace el control territorial. Yo vengo de un barrio de Medellín. Yo sé cómo nace el control territorial. Y nace generalmente porque alguien, no le voy a dar todavía edad, alguien toma un arma y mata a alguien en la mitad del barrio, en el parque del barrio. ¿A quién mata? No es generalmente a su enemigo. Mata a un vecino. ¿Y quién es ese vecino? Es un ladrón o una persona que roba. Es alguien que le pegó a la mujer. Es alguien que cometió alguna infracción. Y esta persona lo mata en la mitad del barrio para decir yo soy la autoridad. Para mandar un mensaje. Para mandar un mensaje, para señalizar. Cuando arrancó mi gobierno, tercer día de gobierno en Robledo ocurre un asesinato. Y la policía me dice, recuerden que en Antioquia veníamos de la gobernabilidad. Me dice, no se preocupe, alcalde. Es un ajuste de cuentas interno. Yo sabía qué había pasado. Yo sabía que al muchacho lo habían matado en la mitad del barrio y le habían puesto un letrero por ladrón HP. Por primera vez en la historia de Medellín, entonces el alcalde de la ciudad se va a hacer una rueda de prensa ahí donde mataron al muchacho. Casi que me tocó ver cuando se lo llevaba. Ver a su familia. La familia me dice, lo siento mucho, es que él era un ladrón. No, yo les dije, no, ustedes no tienen por qué pedir disculpas. Aquí pasó algo más grave. Aquí alguien le quitó la vida a un ciudadano, a un joven. Pero no solo eso, lo hizo para quedarse con el barrio, para tomarse el barrio. Yo le dije a la policía, ustedes no pueden dejar que ellos hagan justicia porque si no, no es que perdamos un joven, perdemos un barrio y entonces muchos jóvenes de ahí para adelante. Y puse una recompensa de 100 millones de pesos por quien nos diera información por cualquier homicidio en Medellín, cualquiera, que ocurriera en la ciudad, cualquiera. Para que se hagan todavía hoy, ese es el mayor modelo de recompensas aplicado en toda América Latina, no sé de otros países. Pero yo lo que dije es, no podemos dejar que la gente mate para el control territorial. Claro, mira que estoy bajando de nivel, de escala. Y luego me dijeron, bueno, ¿y eso es suficiente? Y les dije, no, algo más importante todavía. Es que yo vengo de un barrio popular. Los niños, los jóvenes. Ese alguien que mató a alguien en la mitad del barrio fue un niño que tomó un arma o le entregaron un arma porque el Estado perdió la carrera por ese niño, porque no llegó primero por ese niño, porque no lo conectó, porque no le mostró otras opciones, porque no le dio educación, porque no, y hay un montón de nos, que es lo que yo llamo la carrera perdida. Yo vengo de una ciudad a la que se le llegó a categorizar como la ciudad no futuro. De ahí viene Rodrigo de no futuro. De la idea de que los niños en Medellín no tenían futuro. Pablo Escobar no cultiva o no cosecha la violencia. Él cosecha la desigualdad que había sido sembrada previamente. Claro. Luego,
¿qué digo yo? Vamos a ganar esa carrera. Y empiezo una carrera que va en 2 líneas. Una, a darle futuro a los niños. Entregamos 130.000 computadores. Ninguno de esos niños muchos de ellos todavía no pueden votar por mí. O sea, fue una política que no estaba pensando en votos, que estaba pensando en conectarlos. Porque yo estoy convencido, muchos de esos niños que nunca salen del barrio, esos niños nunca, la mayoría han salido del barrio. 15, 16, 18 años y no conocen sino su barrio. Les dimos un computador. En mi alcaldía se crea la matrícula cero. Esto es algo que no sabe la mayoría de la gente en el país. La matrícula cero se crea en mi alcaldía y es el resultado de algo que me pasó a mí. Y es que a mí me tocó retirarme de estudiar por falta de plata. Yo nunca cogí un arma porque mi mamá me regaló un computador cuando yo tenía 12 años. Se murió 2 años después sin saber que eso me había cambiado la vida. Ahí pareciera estar el corazón de lo que yo hice por los niños en Medellín. Pero le agregué algo adicional y es que empecé una persecución de los grupos criminales que usaran niños, que usaran jóvenes, que reclutaran. Yo ejecuto en seguridad una estrategia que se llama estrategia de incentivos de grupo. La estrategia de incentivos de grupo, ojalá esto lo escucharan los ministros. La estrategia de incentivos de grupo lo que dice es que uno tiene que reconocer como Estado que no tiene la capacidad de resolverlo todo, pero que si usted escoge qué va a resolver y lo escoge bien, es como si sacara un sudoku, pero para tumbarlo. Entonces, si escoge bien la ficha que hay que tumbar, que quitar, o las 2 fichas que hay que quitar, es capaz de tumbar toda la pirámide que sostiene esa máquina de atrapar niños. Entonces, yo empecé a enviar a través de mis acciones con la fuerza pública mensajes de que estaba loco por la idea de que los niños no fueran usados. Prioricé todos los grupos en función del número de niños que estaban siendo utilizados. En la Comuna 13, donde Uribe hizo la operación Orión, yo hice una operación completamente legal en la que capturamos más de 43 personas que estaban usando menores. 43. Cuando yo llegué en la Comuna 13 mataban 2 personas por semana. Cuando salí, o sea, es un montón. Perdóname, cuando salí, mataban 4 por año. Sí. Medellín bajó 42% de los homicidios y hay un dato que es irrefutable. En mi gobierno, por primera vez en la historia, logramos que ningún menor de 14 años fuera asesinado en la ciudad como resultado del conflicto. Antes de la Pola, hay un lugar donde llegan los niños, los jóvenes, digamos, que van a ser juzgados o van a ser, juzgados y eventualmente entonces se les va a privar de algunas libertades. Dejamos eso solo. Llegó a estar solo completamente. Nosotros, como alcalde, mi programa de gobierno se llamó Medellín Futuro. Ir por los niños. Ya que usted menciona ese tema de los niños, perdóname que ahí lo interrumpa, porque recientemente pues, se promulgó una ley que es la Ley de Utilidad Pública, me imagino que la conoce, pues porque es una bandera de este gobierno del presidente Gustavo Petro, pero pues esta es una ley que les permite a las mujeres que ejercen la jefatura del hogar y que han sido condenadas por delitos de menor cuantía, sustituir su pena en prisión por trabajo comunitario en alguna organización social. Esta ley lleva ya 2 años en su implementación y cerca de las 4.000 mujeres que podrían ser beneficiarias de esta ley, solamente 190 han podido acceder al beneficio. Y esto se debe a una multiplicidad de factores, desde que los jueces no están entendiendo bien cómo otorgar el beneficio, los defensores de oficio no saben solicitarlo, pero en últimas la pregunta que yo le quiero hacer es, cuando usted sea presidente, ¿cómo va a impulsar que estas madres, que precisamente no quieren descuidar a estos núcleos, a estos niños que se pueden convertir en personas instrumentalizadas por estas guerras, puedan salir de prisión para cumplir pues, su condena por fuera de la prisión, pero también cómo garantizar que quienes salen de prisión puedan de alguna forma pues acceder a oportunidades y de alguna forma cerrar estos círculos de desigualdad que las llevaron a ocupar lugar en la prisión? Yo creo que este país está mal construido. Es decir, yo creo que esto no tiene arreglo además, ¿no? Yo creo que esto hay que resetearlo. ¿Cómo es eso de resetearlo? Por eso yo he llamado a una constituyente. Incluso antes de que mis compañeros Cepeda y incluso Carolina se habían opuesto a la idea de la constituyente. Yo, en cambio, lo dije desde el primer día. Yo desde el 2019 vengo hablando públicamente de la necesidad de una constituyente. Porque este sistema está mal hecho. ¿Por qué dice usted que está mal hecho? ¿Usted cree que con una constituyente se resolvería de fondo el problema de la desigualdad? A ver si entiendo. Es no solo de la desigualdad, pero también, claro, de la desigualdad, de la injusticia.
Nosotros tenemos unas instituciones que fueron mal diseñadas, pesos contra pesos mal diseñados, una justicia que no funciona para los colombianos, que protege al que hace daño, que deja al ciudadano, a la víctima completamente desprotegida, un sistema carcelario, por ejemplo, que no sirve para resolver ningún problema, ¿no? Para resolver ningún problema. Yo reviso muchos casos, he visto muchos casos, y yo digo, ¿quién pierde más como sociedad? Cuando una madre tiene que entregar a su hijo de 2 o 3 años, después de haberlo tenido, y entregarlo para que el Estado lo cuide. Para que el Estado lo cuide. Pues lo cuide entre comillas, ¿no? Sí, yo creo que perdimos todos como sociedad. El niño fue el condenado. Un niño inocente fue condenado ahí. Yo creo en el poder de la tecnología para resolver muchos problemas. Yo soy ingeniero electrónico. Si a mí me dan la confianza de gobernar este país, muchos de esos problemas se van a poder resolver con tecnología. Yo creo que nos tenemos que sentar como sociedad a hacer grandes acuerdos con una madurez superior a la que tuvimos en el 91. En el 91, cuando se hizo esta constitución y se definieron muchas de las reglas que han salido después de esto, todas tienen que ser revisadas bajo la constitucionalidad de la constitución que se creó. Teníamos una madurez en mi concepto muy pobre versus lo que tenemos hoy. Seguramente en 30 años nos verán ahora y dirán, uff, estos sí eran animales. Yo creo que podemos construir un mejor país. Usted dice que entonces para solucionar este tema sería ir a una constituyente, pero esa constituyente de alguna forma no abriría la puerta a que otros sectores políticos que están en bandos opuestos al que usted ocupa hoy también puedan participar en negar derechos, por ejemplo. Yo le tengo cero miedo a eso, ¿sabes? Tanto es así que cuando Duque era el presidente, fue la primera vez que yo hablé de constituyente públicamente. Yo me acababa de elegir alcalde de Medellín. Y ya entonces, todavía no había sido un solo día alcalde, pero ya había sido viceministro, ya había sido director de Impulsa, ya había recorrido el país y también mi ciudad lo suficiente para entender que este país no estaba funcionando para los colombianos, que las reglas que se estaban jugando, que el juego que se está jugando es un juego de reglas que favorecen en extremo a unos sectores y algunos actores, y que han no solo dejado a la mayoría de los colombianos por fuera de toda riqueza, de toda propiedad, pero también que han malogrado la capacidad misma y las ventajas estratégicas del país para crear riqueza y desarrollo. Este es un estado extremadamente complejo, lleno de peajes. Cuando alguien tiene una idea y quiere sacarla adelante y se tiene que pasar por el Estado, por el gobierno, tiene una pesadilla. Si alguien va a contratar con el Estado, es un suicida. Le sale un aparato judicial a tratar de enredarlo, y ni siquiera por si la obra se entregó o no se entregó, sino sobre si firmó un papel que no era, con tinta azul o negra, prácticamente. Yo tengo, por ejemplo, a una funcionaria que le están persiguiendo judicialmente porque firmó un documento que no se necesitaba para salvarle la vida a la gente en medio del COVID. Es decir, firmó un documento y le dijeron, usted no podía firmar ese documento. Y el documento se necesitaba. No se necesitaba. O sea, se equivocó, creyó que necesitaba firmar ese documento. Y lo firmó para poder salvarle la vida a la gente. No se necesitaba el documento. No, falló, obstrucción, abuso de poder, una cosa y la otra. Es un sistema que así no funciona. No vamos para ninguna parte. Y por eso yo también le he dicho a la gente, si ustedes creen que esto es arreglable tratando de convencer a los jueces de que de pronto entonces dejen libres a las mujeres o los dejen hacer trabajos sociales o que tengan a sus hijos, y que el problema es de convencerlos, hágale. Yo creo que este es un sistema que está creando unos incentivos a comportarse mal, a la corrupción. Si estoy entendiendo bien, la bandera, digamos, de su gobierno va a ser hacer una Asamblea Nacional Constituyente para resetear esto desde ceros. Lo pongo en otro orden, resetear esto, resetear la política, lo que incluye, entre otras, una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente... Mientras esa Asamblea Nacional Constituyente, perdóneme que lo interrumpa, se logra, ¿qué hacer entonces con estas otras problemáticas que siguen vigentes y que la Constitución del 91 otorga vías y mecanismos de derecho para poder solucionar? Digamos, yo logré resultados extraordinarios
en un sistema extremadamente complejo. En Medellín, yo soy bueno en eso. En medio de la complejidad, yo digo, es apretar y lograr resultados. Ejemplo, resulta que vuelvo a lo de los niños y la fiscalía y la policía. El sistema estaba hackeado. Entonces iba un tipo, 40 años, no sé, en una moto, y en la espalda, en la moto, llevaba en la silla de atrás, llevaba una joven de 13, 14 años, a veces 15. ¿Quién lleva el arma? La joven. Si los cogían, entonces el de los 40, 50 años decía, no, pues que el arma no es mía, es de ella. Y la fiscalía no se preocupaba por coger a este tipo, sino que la cogía a ella. O en otros casos, si era de 13 años, no, además soy inimputable. Entonces, pero este niño ya lo habíamos perdido, porque este niño ya estaba llevando armas, luego ya estaba cobrando extorsiones. A mí me tocó hacer un trabajo, ese llamémoslo de concienciación de la fiscalía para que entendiera lo grave que era no procesar al tipo que estaba en la moto. Y eso en muchos casos. En Medellín y en muchas ciudades, ya en Bogotá también, hay la historia de las oficinas. ¿Qué son las oficinas? Son centros donde se forma, son escuelas del crimen, donde se forman jóvenes en cobrar extorsiones, cobrar platas. Y luego hay unas organizaciones criminales en todo el país y en el mundo que contratan esos servicios. Yo soy bueno logrando resultados, pero incluso yo que soy un ingeniero y estudié un MBA y gerencia de equipos de alto desempeño, etcétera, etcétera, tengo que reconocer que el problema del país no es un problema de quién gobierna. Porque yo también podría decir, no, yo soy el Mesías. Y como soy el Mesías, ustedes lo que me necesitan es a mí para que todo se resuelva. Yo les estoy diciendo que no. El problema de Colombia no es de presidente. Cualquier presidente que llegue se va a enfrentar al mismo Congreso, a la misma justicia, a las mismas cortes, al mismo Banco de la República, al mismo todo. Y al final entonces no va a pasar nada. Yo lo que digo es, venga, sentémonos en un gran acuerdo nacional. Y por eso yo digo que yo no tengo problema y me gusta, por el contrario, que haya participación y masiva de otros sectores. Porque yo lo que creo es que cuando uno va a jugar un partido, lo importante es que las reglas funcionen para todos. La constituyente define si vamos a jugar fútbol o básquetbol. Pero lo que está pasando hoy es que las reglas son tan enredadas, tan complejas, tan poco funcionales. Yo de deportes sé poco de fútbol y básquetbol, menos de básquetbol que de fútbol, pero sí sé algo de la Constitución del 91 y de la Corte Constitucional, y es que les ha permitido a las minorías gozar de derechos que han sido ganados a través de largas batallas judiciales. Retomemos el tema del aborto, por ejemplo, en el año 2006 y recientemente en la última sentencia que lo despenalizó totalmente. Vámonos al tema del matrimonio igualitario de parejas del mismo sexo, vámonos al tema de la adopción, vámonos al tema de la libertad de expresión como ha sido constituido a través de un largo historial de jurisprudencia. Borrar todo eso para volver a empezar, ¿con qué garantías, le pregunto yo, para esas minorías? Yo lo que creo es que esos avances no son los avances de la Constitución, son los avances de una sociedad que va madurando. ¿Qué ha permitido esa Constitución? Ahora, esa Constitución ha sentado las reglas del juego para que ese movimiento social pueda litigar eso en las altas cortes, de alguna forma. Cuando uno hace un reseteo, sí. Lo que hace es que coge lo bueno, lo separa y resetea. Entonces, algunos han dicho, Quintero, no vaya a resetear los principios fundamentales. Y yo estoy de acuerdo. Y podría ser una constituyente acotada, algunos han dicho. Podemos resetear la justicia y resetear la política. Pero yo lo que creo, en el fondo, es que nosotros como sociedad nos podemos permitir un debate amplio, un nuevo gran acuerdo. Incluso que permita reducir o eliminar la polarización que mata, la que congela, la que paraliza, la que está ocurriendo hoy. Esa constitución que tenemos hoy, esa misma, tiene al Chocó en el 23-25% de desempleo, tiene a La Guajira en la miseria absoluta, tiene a los barrios de nuestras ciudades sin futuro, 9 generaciones para salir de ahí, tiene a 37 millones de colombianos sin tierra, mientras 37 millones de hectáreas están en manos de un solo gremio. 27 millones de colombianos viven en arriendo.
Las constituciones se miden por sus resultados todos, no unos. No unos resultados, todos sus resultados. Este es un país que no ha salido de la guerra. Entonces uno no puede creer, después de todo esto, que la institucionalidad que hoy tenemos nos va a permitir salir de la guerra. No parece. No se ve. La guerra tiene unas causas estructurales. Y lo que hemos hecho hasta ahora es tratar de sacar un tumor, pero dejar los otros. Pues el resultado es que termina la metástasis llegando otra vez al lugar de donde lo sacaste. Esos grupos que se multiplican Exacto. a diario. Ahora, ¿qué ha hecho el presidente Petro? Ha reconocido que la única forma de hacer la paz en Colombia es haciendo una paz total, todo el tiempo. Es una gran cirugía. Ha dicho eso, pero ahora está constituyendo un ejército de milicias para ir a pelear en Palestina. Entonces uno no entiende si paz total finalmente o guerra en algunos lados. La paz no excluye el uso legítimo de la fuerza del Estado. De la fuerza de este Estado para luchar en otro Estado. Para luchar por la vida en general. Y eso fue lo que pasó. Donde no hubiéramos hecho eso, o donde las sociedades no hubieran hecho eso en la Alemania nazi, quizá, ¿dónde estaremos hoy? Pronto no estaremos acá porque somos muy mestizos para los alemanes que hubieran dominado el mundo y entonces nos tendrían en campos de concentración a todos. Hay momentos en la historia donde lo que se está definiendo es el futuro de la humanidad. Y lo que está pasando en Gaza está definiendo el futuro de la humanidad. Si se permite que el planeta, que el mundo, que la humanidad ignore el genocidio en Gaza, entonces habremos abierto las puertas para que luego vengan por nosotros. Ya vimos al presidente igualmente haciendo una protesta. Hemos tocado aquí también los temas relacionados, digamos, como con la Constitución. Uno de los principios constitucionales que más defendemos desde la sociedad civil es el principio constitucional del derecho de reunión, ¿no? Que nos otorgaron desde la Declaración de Derechos Humanos. Y fue gracias a la Constitución del 91 que ese derecho de reunión se consolidó como el derecho a la protesta pacífica en el país. Es una de las cosas que más se defienden y en el paro nacional, pues la juventud probó el valor y el poder de este derecho fundamental ejercido de una forma organizada. Le quiero poner con esto un tema sensible para usted, de cuando usted fue alcalde de Medellín y permitió el ingreso del ESMAD a la Universidad de Antioquia. Creo que es un tema que es un lunar en su alcaldía. Para las organizaciones de la sociedad civil fue un tema preocupante y ahorita cuando lo vemos de candidato yo tengo que preguntarle dos cosas al respecto de eso. ¿Se arrepiente de haber dado esa orden o de haber autorizado? Y la segunda es, ¿qué garantías vamos a tener quienes conformamos movimientos sociales de poder protestar en contra de su gobierno sin que haya un uso excesivo de la fuerza? Bueno, primero voy a contar cómo fue mi manejo de la protesta social en mi alcaldía, porque Temblores ha hecho un estudio general sobre cómo se ha manejado la protesta. Cuando terminó el estallido social, la ONU presentó un informe y en ese informe pues mostró cómo Duque había manejado, cómo la policía de Duque había manejado la protesta en el país. Y contó, por ejemplo, que en una noche en Bogotá murieron 13 jóvenes, que en Cali dejaron de contar los muertos. Pero en ese mismo informe dicen que algo especial pasó en Medellín. Ni un solo joven, ni un solo policía murió, no solo en el estallido social, sino en todo mi gobierno. Que en mi gobierno se hizo un manejo en guerra, ¿cómo se dice? Efecto colateral. En mi gobierno siempre se midió los efectos colaterales de las intervenciones, siempre. Los efectos colaterales. Por efecto colateral, ¿usted se refiere a que cuando se hace una intervención, eso qué impactos subsecuentes trae? Por ejemplo, muchas veces la policía dice, vamos a intervenir. Y yo decía, no. Entonces me decían, usted no puede pararnos. Y yo decía, sí puedo, porque hay una estación de gasolina al lado. Y entonces el tener en cuenta, eso creo que se llama efecto colateral, no me acuerdo. No, claro, es que esa terminología de efecto colateral se ha utilizado pues repetitivamente justamente para decir que las muertes o las violencias contra ciudadanías eran efectos colaterales de una intervención que era necesaria. Exacto, no, en mi caso creo que el término que se usaba era diferente, pero es como nosotros siempre tuvimos en cuenta cómo, dónde y cuándo intervenir, de modo que se causara el menor daño posible, en especial en vidas. Otro recuerdo, por ejemplo, cuando las mingas estaban llegando a cada ciudad. En Cali, la ciudad terminó en un conflicto social increíble. En Bogotá, la alcaldesa mandó a cerrar las vías para que no llegaran. Y en Medellín las recibimos, las atendimos,
las acompañamos en su lucha y luego se fueron a sus territorios. En Medellín preveímos que se necesitaba un arreglo institucional. Mientras yo estaba pidiendo constituyente, estaba haciendo 3 cosas. Estaba creando la gerencia de etnias en Medellín para reconocer que había un conflicto y que había además unas necesidades de realizar acciones positivas en relación a nuestros negros, afros, raizales, palenqueros, los indígenas en general en el territorio. Medellín era la capital de Antioquia. Yo no podía desconocer que hay unos pueblos indígenas, unos gobiernos indígenas, y que eso estaba creciendo. Pues lo había visto en el Cauca, y yo decía, es cuestión de horas. Creamos la gerencia de etnias. Creamos la gerencia de diversidades sexuales. Es una gerencia que luchó para reducir las violencias sexuales en el territorio. En la alcaldía anterior quemaban las banderas LGTBI. En mi gobierno incluso se hizo en la alcaldía. Del tema LGBTI le tengo que preguntar ahorita una cosa, pero volvamos al tema del 2020 ESMAD en la Universidad de Antioquia. ¿Usted se arrepiente de haber permitido que el ESMAD ingresara? Porque todo lo demás, yo le diría que es un tema colateral o accesorio, porque conocemos muy bien su política, cómo se dio, digamos, que Medellín pudo resaltar durante el paro nacional, pero volvamos al año 2020, cuando el ESMAD ingresa a la Universidad de Antioquia. Usted había diseñado un protocolo, y ese protocolo decía explosivos 0 en entidades educativas y en planteles educativas, que es una cosa en la que podríamos estar de acuerdo, pero antes de que ingresara al ESMAD, ese protocolo mismo contemplaba que se debían crear corredores humanitarios y baja presencia de estudiantes, maestros y personal de las universidades. Medios como La Silla Vacía y El Universal en ese momento documentaron que el ESMAD entró a disparar gases lacrimógenos cuando no se habían activado los corredores humanitarios. Le pido una cosa, y es que no se me desvíe, porque esta es una pregunta importante para la sociedad civil en general y para los jóvenes. ¿Se arrepiente de haber metido el ESMAD a la Universidad de Antioquia en el año 2020, sí o no? Voy a responder, pero me falta una muy importante. Entonces había dicho que creamos la gerencia de etnias, la gerencia de diversidad sexual, y creamos, no una gerencia, una secretaría, que se llamó la Secretaría de la No Violencia. En una ciudad que había sido la más violenta del mundo, jamás por ninguna otra superada, no había una institucionalidad para la paz. Y nosotros no queríamos simplemente una institucionalidad para la paz. Queríamos un cambio incluso de aproximación a cómo se resolvían los conflictos en el territorio. Y apelamos a la filosofía de la no violencia. Y de ahí surge, me imagino, pues también la creación de este protocolo. Yo fui investigado porque cuando Duque prohíbe las marchas en el marco del COVID, mis secretarios salieron a defender y con cascos. Pero, candidato, parece que usted no me quisiera contestar la pregunta. No, es que ya va a llegar. ¿Se arrepiente o no se arrepiente de haber metido el ESMAD en el 2020? Es que la respuesta. Yo creo que el contexto que nos ha dado es importante para entender el ejemplo de Medellín, pero ya siento que me está evadiendo la pregunta. No, yo nunca he evadido. Y veo a su equipo además revoloteando, entonces digo, me lo van a sacar de aquí en cualquier minuto sin que me conteste la pregunta. Haga imagen y verá que todos están sentaditos tranquilos. Aquí ya están que vienen y lo buscan. ¿Se arrepiente o no se arrepiente? No es tan difícil de contestar, creo yo. No, porque es una respuesta de sí o no. Sí se necesita mucho contexto. Viendo la evolución política que ha tenido ese tema, pero viendo la evolución política que ha tenido el tema de haber violado la autonomía universitaria en ese momento, metiendo a una fuerza pública, ¿se arrepiente o no? Listo. Tercera vez que se la hago. Pues no me dejo responder. Entonces, como que no lo he dejado hablar toda la entrevista. Ya le voy a contar. Crea expectativas sobre la respuesta. Cuénteme a ver. Esa pregunta, que es la principal, va creando expectativa. Todo el mundo ya quiere saber cómo va a responder. Claro, está buena la cosa. A ver. Sobre el uso de explosivos en las universidades, yo había prometido en campaña que si había explosivos en la universidad y me preguntaron, ¿usted permitiría el ingreso del ESMAD? En campaña dije entonces, yo lo haría. No recuerdo bien la fecha, pero era el año 2020. 2020. No me dicen que hay explosivos, no. Que hay una bomba puesta dentro de la universidad que van a matar estudiantes. Y se empieza a ejecutar el protocolo. Es primero, ¿cómo se llama? Deshabitar la universidad. Evacuar la universidad.
Entonces empezamos a evacuar la universidad, se evacúa la universidad. Hay unos estudiantes que se quedan en modo de protesta, hay reportes. de resistencia. Sí. Sí. Ahora, yo reto a que alguien me muestre que no sea el video que han puesto de cuando el Fajardo se metió a la universidad y tiró bombas lacrimógenas. No, porque es que han usado las imágenes de bombas lacrimógenas del gobierno de Fajardo y han tratado de mostrar como si fuera la intervención que nosotros hicimos. Nosotros, además, cuando hicimos la intervención o cuando se hizo la intervención, pusimos unos drones porque yo di una orden. Se entra, se revisa que si es verdad lo del explosivo y se retiran. No pueden haber ninguna de dos cosas. No puede haber intervención violenta y no puede haber uso de explosivos ni capturas. Entraron literalmente. Incluso gasearon no gasearon, porque hay reportes de estudiantes que fueron, pues no me los estoy inventando yo, no hay. Son medios como el Universal y La Silla Vacía que documentaron que hubo estudiantes que vivieron los efectos de los gases lacrimógenos. No hay, ahí no. Puede que afuera, que habían dentro de la universidad. Adentro no. Se está negando la evidencia que un medio recopiló de alguna forma. Yo estoy negando la evidencia que cualquier medio haya recopilado porque yo tenía el dron encima y el dron me mostraba qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque era una intervención muy peligrosa. Yo tenía la preocupación grande de que se salieran del protocolo que yo había diseñado para proteger los estudiantes de la universidad. Entraron, revisaron que no había explosivos y se retiraron sin ningún tipo de afectación. Eso fue así. Los informes de la prensa dicen otras cosas completamente distintas. Y lo van a decir, es que la prensa en Medellín, imagínese lo Pero que me estoy hablando de medios como La Silla Vacía. Ahora usted me pregunta si me arrepiento. Y hablaron con estudiantes. Quiero saber si se arrepiente. Ahora usted me pregunta si me arrepiento. Sí. Dicho eso, sí. Y yo hice un pacto, no ahorita, lo hice siendo alcalde de Medellín, de que eso jamás volvería a ocurrir. Porque uno se equivoca también. Uno dice, hombre, ¿qué me llevó a creer que era importante que entrara el SMAT a revisar si había una bomba? Días antes de que empezara mi gobierno, no recuerdo si era en mi gobierno o días antes, explotó una bomba al interior de la universidad y mató a un estudiante, dejó herido a otro y una muchacha quedó muy mal herida. A mí me duele cuando hay explosivos en la universidad. Me duele porque yo siempre he creído que no se deberían juntar las dos cosas. Que el arma más poderosa de la universidad no es una bomba molotov, sino las ideas, el poder de las ideas. Yo he hecho resistencia pacífica no violenta. Por eso creamos la Secretaría de la No Violencia. A mí no me gusta la violencia, me parece un acto de debilidad, por el contrario. Si usted me pregunta cuál fue, en relación al ESMAD, uno de mis logros más grandes en la alcaldía, fue que el ESMAD dejara la práctica de que tenía que golpear. No, ustedes no tienen que golpear a nadie, no tienen que capturar a nadie. Yo quité la práctica también de que el ESMAD capturaba, porque ellos no saben capturar, esos son violentos, pues están hechos de alguna manera para eso, entrenados para eso. 3 personas son capaces de controlar a 500. Entonces, cuando una persona que tiene un equipamiento para controlar 500 coge a una, hay mucha violencia. Y el ESMAD debe ser para controlar, por ejemplo, si van a llegar a una zona donde no pueden llegar porque hay una estación de gasolina. No, y pues usted bloquea ahí para que no... Es una fuerza antimotines. Muchas veces lo que sucede es que las protestas pacíficas, sin ser motines, son convertidas en motines por el ESMAD. Yo le quería decir una cosa. Pero déjame, esto es muy importante porque es que además Sí. creo que no hay medio más importante para esta respuesta que este. Dígalo. Y me encanta que me hayas preguntado con tanta insistencia y que me hayas permitido expresar el contexto completo y llegar a la conclusión final. Nosotros logramos, yo estoy investigado porque metimos al SMAT a yoga. Entonces, el SMAT, eso fue una idea de mi esposa, Diana. Y resulta, y usted busca en internet, que por haber cambiado la doctrina militar y no sé qué, pasaban cosas muy bonitas en Medellín. Y es que ya al final, cuando ya la gente, los estudiantes se dieron cuenta que el SMAT no les iba a pegar, estaban uno frente al otro y era normal. Ahí en la Universidad de Antioquia. Y no pasaba, a veces uno le daba el agua al uno, le daba una flor al otro. Empezaron a pasar un montón de cosas simbólicas y empezamos a poner unas vallas en toda la ciudad en la que había un uniformado del SMAT y una estudiante
y no me acuerdo, creo que era la estudiante dándole un vaso de agua al del SMAT, y colocamos un mensaje que decía, todos somos uno, para mandarle un mensaje a, recuerda, no es cualquier ciudad, es Medellín, donde se ha premiado y donde se considera valioso y valiente al que atropelle a la protesta. Ayer el alcalde Federico Gutiérrez utilizó un equipo paramilitar de ciudadanos contratados por la alcaldía para atacar a manifestantes por lo que está pasando en Gaza. Lo denunciamos. En mi alcaldía, nosotros teníamos gente para proteger, para separar. De acuerdo. Nosotros asumimos una función de... Ahora usted me pregunta, entonces, ¿por qué se arrepiente? Eso, hacia allá iba. ¿Por qué se arrepiente sin reconocer que hubo afectados por gases lacrimógenos? Era la pregunta. ¿Por qué no los hubo? Pero mire, razón. perdóname que lo interrumpa ahí, candidato Quintero. Mire, cuando nosotros trabajamos en el paro y denunciábamos las violaciones a derechos humanos que cometía el presidente Duque y le presentábamos estos datos, nos decía es que no los hubo. Yo creo que usted está haciendo lo mismo con los datos recopilados por la prensa. Ojalá yo pueda buscar, no sé si me den Se la mando, le mando esa nota de prensa. Recopilaron 7 testimonios mínimo en donde hay personas que se vieron afectadas por esos gases lacrimógenos. Yo los miraba, porque además era una intervención peligrosa. Pero candidato. Y los drones, y me permitieron ver, entraron y salieron. Luego empezaron a usar, ese mismo día, videos de la intervención que hizo Fajardo, esa sí violenta. Creo que un policía perdió una pierna ese día. ¿Por qué me arrepiento? ¿Por qué se arrepiente? Y me queda una pregunta más y ya. Listo. Me arrepiento por el daño que causó simbólico. Porque a veces no solo los daños son el gas lacrimógeno, la aturdidora, no. También hay unos daños simbólicos. La educación se debe alejar de la violencia. Y el SMAT es un actor violento. Y por eso yo me comprometí a que eso no iba a volver a ocurrir. Y empecé a pedir otra cosa y a trabajar en otra cosa. Y pues yo creo que avanzamos mucho en que movimientos dentro de la Universidad de Antioquia expresaran públicamente su rechazo al uso tanto de bombas dentro de la universidad como del SMAT. Como de la fuerza pública. Sí. Y jamás volvió a ocurrir en nuestro gobierno. Nunca volvió a ocurrir. Bien, ahí tienen esa respuesta que yo creo que estábamos esperando del candidato hace muchos años sobre la intervención del ESMAD en la Universidad de Antioquia. Creo que esto es una exclusiva, podríamos decirlo. Sí. Antes de cerrar, quiero ponerle el último tema incómodo, porque en nuestros oyentes también hay muchos miembros de la comunidad LGBTI que se han visto ofendidos por una valla que usted publicó. ¿Sabe de cuál valla le estoy hablando? Me imagino. ¿Qué pasa en esa valla? Describámosles a los oyentes qué pasa en esta valla. Usted aparece a un lado, al lado derecho, si no estoy mal, vestido con su blazer y su tradicional pinta, digamos, como muy masculina. Y al otro lado está el candidato de la Espriella con una ombliguera de puntos, un legging que le resalta la cola. En una mano tiene un gato y en la otra mano tiene unos voladores. Y esto tiene un título que dice ¿qué Colombia quieres para el 2026? Esto por lo demás es una interpretación pues, que los oyentes pueden hacer, pero por lo demás es una interpretación que nos sugiere que la Colombia que usted va a representar no va a ser una Colombia representada en las manos, digamos, o en el cerebro de un hombre trepado de mujer. Y eso pues, ha despertado un revuelo entre toda la comunidad LGBTI. Lo han encontrado muy ofensivo las personas trans. Lo hemos encontrado muy ofensivo las personas gays por pertenecer a esa misma comunidad. Y en términos generales, algo que nos sorprende es que desde la izquierda se estén promoviendo los mismos discursos con los cuales la derecha ha ganado por más de 60 años elecciones, que es la eliminación de la diversidad sexual. Esta es otra pregunta y es, ¿esto es un error o esto es una estrategia de campaña para llegarles a estos votantes homofóbicos de la izquierda? Le quiero preguntar así abiertamente. Pero déjamela responder con contexto. La política es el enfrentamiento de las contradicciones. Sí. A mí me gusta enfrentar las contradicciones. Este señor Abelardo de la Espriella, que no lo estoy defendiendo, había sacado una valla igualita en la que él decía qué Colombia prefieres o a quién prefieres para el 26 y ponía a uno de nuestros candidatos vestido de guerrillero, una persona que nunca ha sido guerrillera. Iván Cepeda nunca ha sido guerrillero, nunca, por el contrario ha luchado por las víctimas, ha defendido a las víctimas, ha defendido la paz, y al otro lado se ponía a él,
¿cierto? Al mismo tiempo, él ha lanzado una campaña en la que él trata de mostrarse como el hombre fuerte, como el que le va a dar seguridad, estabilidad a los colombianos, etc. Y como un tigre. Entonces, lo primero para resaltar en la figura es que no era un tigre, sino un gatico. Que lo vemos sosteniendo sí, el gato. Entonces, ahí, pero el gato con toda la gesticulación feminizada. Lo que yo digo es, ¿a qué le ese apunta? a tigre no llega, ese llega así mucho a gato, y yo diría que a ratón, porque Abelardo de la Espriella no pasa de ser un Lo he escuchado ladrón decir eso en la prensa. que se ha robado la plata de muchos colombianos, de MG y de otros. Y lo segundo es que para mí no es una figura de autoridad, que es una figura que se hace pasar de autoridad y toda la cosa, pero que no lo es, que no es una figura fuerte. Ahora, algunos han dicho que es gay. Yo no lo veo gay, yo lo veo vestido como mujer. ¿Y ni siquiera como mujer. ¿Cuál es la necesidad de vestirlo como mujer para denigrarlo o para atacarlo? Voy a corregir. Es la pregunta ni que siquiera yo me vestido como mujer. Yo lo veo vestido de flores y de cosas, y de esa manera, algunos dijeron que es que yo lo estaba vistiendo como gay. No, los que lo interpretaron como gay o como trans, creo que cometieron el error al creer que se estaba interpretando como gay o como trans. Usted se exculpa de esa forma, pero sí hay un movimiento entero que está ofendido por este tema. No tiene un vestido. Usted no puede desconocer que hay un movimiento detrás de esto que está ofendido, y que sí hay una persona que es completamente masculina a la que usted vistió con prendas que son comúnmente asociadas a las de mujer. En últimas, creo que juega en su contra, porque si usted le quita la cara a Abelardo de la Espriella, yo prefiero ese otro país. Prefiero un país alegre, no ese país serio. Pero aquí sí hay un significado distinto, y es que es un candidato hipermasculinizado puesto en ropa de mujer, entre comillas. Él se muestra así, yo lo he mostrado como metrosexual, y eso muy enfocado en su apariencia, y se pinta el pelo y todo eso. Es un fake, eso es lo que quiero decir. Ahora, a las personas juzguémoslas por sus resultados. Y juzguémoslas por sus méritos, y no utilicemos este tipo de campaña, porque igual se está rebajándose un poco al nivel de él cuando hace lo mismo con Iván Cepeda, ¿o no? En mi alcaldía se creó estamos ofendiendo a una comunidad entera. De la no violencia, la Secretaría de la No Violencia, pero también la de diversidades sexuales. Yo, si tengo, mejor dicho, un trabajo que mostrar y que he hecho por la población LGTBI, abierta. Mi alcaldía fue, nosotros pintábamos las calles con la bandera, luchábamos y seguimos luchando por... Entonces, ¿por qué decirle también mera loca a Federico Gutiérrez? ¿Por qué utilizar esa terminología? Eso es una terminología paisa. Pero ¿por qué utilizar esa terminología para usted? Pero usted ya no le está hablando a solamente los paisas. Usted quiere ser el presidente de Colombia, y dentro de Colombia vive una comunidad LGBTI a la que se le han negado derechos históricamente. A la población Aproveche LGTBI, acá. A los gays, a las lesbianas, travestis. Y es que yo los quiero mucho, que los voy a defender, que si se han sentido ofendidos, pues no vuelvo a poner vallas en ese sentido. Todos los días se aprenden cosas. Yo quería mostrar una contradicción de él, que él se muestra como, mejor dicho, el comandante de, mejor dicho, el mundo eterno, el mundial, y que como tigre, y que resulta que no llega a gato ni a ratón. Y bueno, pero ahí vamos corrigiendo en el camino, vamos para adelante. Es de valientes también aceptar esos errores. Le tengo un reto. ¿Por qué no pone un trino que diga eso y borres esa valla? Voy a poner un trino. Temblores me pide que borre... A ver, borrémoslo. Buenísimo. Tenemos aquí una excelente entrevista con el candidato Daniel Quintero. Muchas gracias. Radio Rendija, donde pones la mirada fija.